Muy buenas, un gran saludo. Vamos a hablar en este video sobre el dólar y específicamente sobre las 5 fuerzas que modifican el precio del dólar. Hay que tener claro lo que es el tipo de cambio, si es que no lo tienes claro. El tipo de cambio es con cuánto vale un dólar respecto a la moneda que tengas en tu país. Ahora, ojo, las 5 fuerzas que vamos a ver no tienen relación con algún país, sino que funcionan a nivel internacional, se puede decir. Estas son las 5 fuerzas que modifican el valor del dólar. Así que comencemos. Dependiendo del tipo de cambio que tengas en tu país, por ejemplo, si es que tienes un tipo de cambio flexible, quizás te has dado cuenta que el dólar cambia de precio todos los días o minuto a minuto incluso. Si es que tienes un tipo de cambio fijo en tu país, ahí ya es distinto. ¿Ok? Aquí nos vamos a centrar más que todo en el caso de los países que tienen tipo de cambio flexible. Es decir, que el dólar va cambiando de valor constantemente. El tipo de cambio va cambiando constantemente. Ahora, ¿por qué sube el dólar? ¿Por qué baja el dólar? Se pueden decir muchas cosas, pero muchas veces no tienen la explicación simple, por decirlo así, y muchas veces confunde y no se entiende el por qué el dólar puede subir o el por qué puede bajar. Entonces, lo que vamos a ver en este video son esas 5 fuerzas que generan los cambios. Ahora, las noticias pueden influir, las noticias sean positivas o negativas, pueden influir en el valor que tenga el dólar, en el tipo de cambio, pero no solamente o no mayoritariamente eso es lo que influye. Lo que más influye son estas fuerzas que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estas 5 fuerzas? Primero, la tasa de interés. La tasa de interés que la fija más que todo, no más que todo, la fija los bancos centrales de los países. Y cuando el Banco Central aumenta las tasas de interés, lo que ahí se produce es que entra capital extranjero. Y esos capitales extranjeros vienen con dólares. Entonces, al ingresar más dólares al país, producto de este aumento de las tasas de interés, el tipo de cambio baja. Por ejemplo, en mi país, en Chile, si el tipo de cambio está a 870 pesos y el Banco Central aumenta las tasas de interés, va a entrar más capital, es probable que el tipo de cambio baje a 840, 830, etcétera. Por el contrario, si es que las tasas de interés bajan, si es que los bancos centrales bajan sus tasas, eso trae como consecuencia menos capital. Y al haber menos capital, aumenta el tipo de cambio. Eso trae como consecuencia que el dólar valga más. La fuerza número 2, crecimiento económico. Cuando un país tiene una economía fuerte, la moneda local se aprecia. Y al apreciarse la moneda local, el tipo de cambio baja, o sea, el dólar pierde valor. En cambio, si es que la economía del país empieza a entrar en una crisis, eso trae como consecuencia que la moneda local baja su precio, mejor dicho, baja su valor más que su precio, y trae como consecuencia la contraparte, que sería un aumento en el tipo de cambio, o sea que cuesta más conseguir dólares porque valen más caros. La fuerza número 3, la inflación. Cuando un país cae en una alta inflación, la moneda local pierde valor. Si se fijan, es muy parecida a la anterior, bien, pero esto se relaciona directamente con la inflación, no se relaciona con el crecimiento económico. Cuando un país cae en una alta inflación, su moneda inmediatamente perdió valor y por lo tanto el dólar gana fuerza. Aumenta el tipo de cambio, aumenta el precio del dólar. Pero si es que la inflación comienza a caer, trae como consecuencia que la moneda local se aprecia, aumenta su valor y por lo tanto el tipo de cambio baja. O sea, el dólar cae su precio. La fuerza número 4, riesgo, incertidumbres y crisis, en que cuando un país entra en crisis, sí, se relaciona con la parte económica, de si es que está económicamente fuerte o no un país, o si es que tiene inflación o no, ¿vale? Pero cuando ya entramos en una crisis, se produce una fuga a monedas seguras. Es decir, un país entra en crisis, se producen primero una fuga de capital, se van los capitales y por lo tanto el tipo de cambio va a aumentar y a su vez muchos de los que viven en el mismo país se aferran al dólar, adquieren más dólares y eso trae como consecuencia expansión de demanda de dólares y por lo tanto su precio aumenta, aumenta el tipo de cambio. Si es que un país deja de estar en crisis, disminuye esta fuga y por lo tanto se empieza a adquirir más moneda local en vez de dólares y eso trae como consecuencia que el tipo de cambio baja, que sale más barato comprar dólares. Y la fuerza número 5, los flujos, en que mayoritariamente nos centramos en lo que es las exportaciones e importaciones
y la inversión extranjera. Cuando un país exporta mucho, todo esto siempre pensándolo desde el punto de vista de que el país tiene un tipo de cambio flexible. Cuando en un país aumentan mucho las exportaciones, es decir, cuando el país vende productos hacia el extranjero, ese país recibe dólares y trae como consecuencia mayor ingreso de dólares al país y por lo tanto, al haber más dólares, cae su tipo de cambio, se vuelve más barato el dólar. En cambio, cuando un país importa muchos bienes, o sea, trae de afuera muchos bienes del extranjero, trae como consecuencia que esos países tienen que pagar en dólares y por lo tanto el tipo de cambio sube. Es decir, aumentan las exportaciones, el tipo de cambio va a disminuir, aumentan las importaciones, el tipo de cambio va a aumentar. Y la inversión extranjera. Cuando en un país aumenta la inversión extranjera, el tipo de cambio baja. ¿Y por qué baja? Porque esa inversión trae dólares. Entonces ingresa dólares al país, hace más común los dólares, los transforma, o sea, ellos llegan con dólares y los transforman en moneda local. Por lo tanto, se produce una expansión de oferta de dólares y trae como consecuencia que el tipo de cambio baja. Ahora, todo esto que acabamos de ver no es que ocurra una sola de las cosas, sino que suelen ocurrir varias. Por ejemplo, las tasas de interés con la inflación o el crecimiento del país con respecto al riesgo, que pueda existir alguna crisis, o todo lo contrario, todo positivo. Los flujos que se produzcan versus las expectativas. Todo eso se produce al mismo tiempo y va dando como resultado que el tipo de cambio vaya cambiando día a día. ¿Vale? Espero que te haya gustado este video explicando lo que son las 5 fuerzas que mueven el precio del dólar o el tipo de cambio. Y te invito a suscribirte al canal, a pinchar me gusta, activar la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en un próximo video. Cuídate, que estés muy bien.